Hola, ¿qué tal? Esto es Aprende Entrenando y vamos a hablar del gigante del fútbol europeo, del Bayern de Múnich. Y durante el vídeo verás que cometo innumerables cagadas a nivel de pronunciación de nombres de fútbol alemán, que por un lado parece obvio, que no soy alemán, y por otro lado el pronunciar esas palabras pues es complicado. Pero bueno, más allá, quédate con la historia, es una historia muy intensa, es una historia que la verdad es que merece la pena y que además nos enseña toda la trayectoria de un club que es súper importante y que ha logrado pasar de ser un club que ha tenido numerosos errores durante su trayectoria a ser uno de los más grandes de todo el fútbol europeo. Quédate a verlo. Es sabido que el fútbol da sus primeros pasos en Alemania a mediados del siglo XIX, específicamente a partir de 1850. En esa época, un grupo de ingleses que vivían y trabajaban en Dresde, capital de Sajonia, crearon el Club de Fútbol Inglés Dresde. El mismo es considerado como el primer club de fútbol en Alemania. En ese sentido, durante los años siguientes, la práctica de balompié logró una popularidad creciente en el país teutón, dando pie a la fundación de diversos equipos, entre los que estaban Berlín, Hamburgo y Karlsruhe. Es en ese contexto cuando un grupo de 11 futbolistas, encabezados por Franz John, cansados de las condiciones en las que tenían que jugar en el club al que pertenecían, se reunieron en un restaurante muniqués el 27 de febrero del año 1900 para crear un equipo de fútbol. Es así como dentro de aquel pequeño restaurante se gestó la formación de uno de los clubes más importantes del universo del balompié. En principio llamaron al equipo FC Bayern. Años más tarde cambiarían el nombre por el de FC Bayern de Múnich. Bueno, aquí nos encontramos con la primera anécdota y es que en los inicios, como parece lógico, el club no disponía de estadio para poder entrenar y para poder jugar, por lo que tuvo que asociarse con un club, con el Munich Sport Club, que llegaron a un acuerdo para utilizar el mismo estadio, pero a condición de que vistiesen los mismos colores que el Munich Sport Club. Tras su fundación, el Bayern fue creciendo, no solo a nivel competitivo, sino también a nivel institucional. Así pues, en 1907, bajo la presidencia de Angelo Knorr, el club bávaro se desliga de la asociación que tenía con el Munich Sport Club y traslada su sede a un nuevo campo, el Lefosplatz. Además, pasó a tener más de 300 socios, 8 categorías y más de 100 jugadores juveniles. No obstante, para la época, no estaba profesionalizado del todo el fútbol alemán. En ese sentido se jugaban torneos regionales y los ganadores de cada torneo disputaban el campeonato alemán. Es en ese contexto, en 1910, cuando el Bayern se hizo miembro de la Liga Regional de Baviera, que era el campeonato del sur de Alemania. Rápidamente, el club bávaro demostró ser uno de los equipos de mayor rendimiento de la zona, junto al Nuremberg y el Fürth. Ejemplo de ello fue que el Bayern se ganó el derecho de disputar en varias oportunidades el campeonato alemán, es decir, fue el ganador de la zona sur en muchas ocasiones. De este modo, disputó la final del campeonato alemán en el 26, en el 28, en el 29 y en el 32. En esas 4 oportunidades solo consiguió el campeonato del 32, tras vencer al Eintracht de Frankfurt. Durante la Primera Guerra Mundial, entre 1914 y 1918, el club entró en una fuerte turbulencia, temiéndose que todo llegara a su fin. Sin embargo, a pesar de las complicaciones que generaba participar en la Liga Regional en medio de una guerra, el Bayern temporada a temporada garantizó su participación en el torneo regional de la zona sur. Bueno, y aquí en este momento llega el dominio nazi, en el que alrededor de los años 30 la Federación Alemana intentó unificar todas las ligas regionales que había para convertir el campeonato alemán en una liga muy potente. Pero no fue capaz porque la llegada de Adolf Hitler al poder propuso otro tipo de situaciones de cara al fútbol alemán y se creó lo que se llamaba la Gauliga. Tras el fracaso de la selección alemana en el Mundial de Francia de 1938, el debate sobre tener un campeonato unificado volvió a estar sobre la mesa. Aún más, ya le tenían el nombre, se iba a llamar Reichsliga, pero al comienzo de la Segunda Guerra Mundial, en septiembre del 39, suspendió el debate. El Bayern no pudo mantener el buen rendimiento que venía trayendo.
En este sentido, el auge del nazismo supuso el fin momentáneo del crecimiento del club bávaro, ya que numerosos socios del equipo lo dejaron, pues el Bayern era llamado el club de los judíos. Dentro de este marco, el presidente y entrenador del Bayern tuvieron que dimitir e irse del país, ya que eran de ascendencia judía y podían ser arrestados por la Gestapo. Además, como el club era semiprofesional, se vio afectado por las medidas gubernamentales, por lo que varios de sus grandes jugadores dejaron el club para irse a equipos profesionales. Finalmente, en 1939 se produce el primer descenso en la historia del equipo bávaro. Además, el Bayern, durante la guerra, perdió a 56 miembros del club, que perecieron en el campo de batalla. Otros fueron declarados desaparecidos en combate. Otros miembros fueron asesinados por los nazis por razones racistas, políticas o religiosas. Bien, llegados a este punto seguramente te estés preguntando qué pasó con el fútbol alemán una vez terminada la Segunda Guerra Mundial. Vale, pues lo que antes eran las Gauligas fueron sustituidas por las Soberligas, que eran ligas formadas por equipos que eran de los ejércitos que en ese momento estaban funcionando en Alemania, que era el ejército de Estados Unidos, el ejército de la Unión Soviética, el ejército británico, y esos ejércitos hicieron ligas en determinados espacios del territorio alemán para continuar con el fútbol. Los países que ocuparon la parte occidental de Alemania, Estados Unidos, Francia e Inglaterra, en 1963 fueron los que impulsaron la creación de la Bundesliga. Por otra parte, la Unión Soviética, que ocupaba la parte oriental de Alemania, no se unió a la Bundesliga, sino hasta la reunificación del país teutón en 1990. Vamos a hacer un parón en todo lo que es la trayectoria del fútbol alemán, porque es muy importante conocerla para identificar en qué contexto se movía el Bayern de Múnich, para incidir en las partes de la simbología del club. Vamos a ver su escudo, su himno, su indumentaria, vamos a verlo. En sus inicios, el escudo constaba de una bandera de asta dorada que mezclaba, con un diseño de líneas que se entrelazaban, las iniciales del club, FCB. Ese diseño solo duró un año, entre 1900 y 1901, ya que fue sustituido por un escudo de fondo blanco y letras grises. En 1938, el club atrajo la atención de Adolf Hitler, pues para la época el Bayern era el club más prestigioso de Baviera. Fue entonces cuando el club, por su popularidad, adoptó a la fuerza un nuevo emblema, el cual consistía en una base circular roja con letras doradas y al centro un águila con la esvástica nazi. Esto como medio de propaganda de la dictadura. A diferencia de lo que se pueda pensar, el club nunca tuvo vínculos con el régimen nazi. Todo esto concluyó con el fin de la Segunda Guerra Mundial en 1945. La versión moderna del escudo ha evolucionado en varias etapas a partir de la versión de 1954, y las características principales del mismo son: en forma de arco aparece plasmado el nombre del club, FC Bayern Múnich. En la parte central del escudo se aprecian los rombos azules y blancos representativos de la bandera de Baviera, y el escudo se encuentra bordeado por anillos de color azul y blanco. Adicionalmente, en el uniforme, el escudo está acompañado por 4 estrellas bordadas ubicadas en la parte superior. Dichas estrellas representan los títulos de la Bundesliga ganados por el club. Ahora te preguntarás por qué las estrellas de la camiseta del Bayern. En Alemania se da una estrella por cada 3 ligas, 2 estrellas por 5, 3 estrellas por 10 y 4 estrellas por más de 20. El Bayern de Múnich tiene más de 20 ligas, por eso tiene 4 estrellas. En Stern des Südens, que significa Estrella del Sur, es una canción compuesta por el compositor alemán Willy Astor. Es el himno del equipo bávaro y es cantada al principio de cada partido en el estadio Allianz Arena de Múnich. El eslogan más conocido en el equipo del Bayern es Mia san mia, que en el dialecto bávaro significa nosotros somos nosotros. Dicha frase tiene sus raíces en el imperio austrohúngaro del siglo XIX y luego fue utilizada por el político alemán Franz Josef Strauß, presidente de la Unión Social Cristiana en Baviera, desde 1961 hasta 1988. De este modo, el lema fue entonado por primera vez en la década de 1980, cuando los jugadores celebraron la consecución del título liguero en el balcón del Ayuntamiento de Múnich. Estos a su vez entonaron: somos lo que somos más fuertes que los toros, somos más fuertes que los árboles, porque somos los verdaderos bávaros. Bien, vamos a ver ahora de dónde vienen los colores de la equipación del Bayern de Múnich. En los estatutos del club se encomendó que se utilizaran los colores de la bandera de Baviera, una combinación de rombos azules y blancos.
Es por ello que los fundadores del club decidieron utilizar camisetas blancas y los pantalones cortos azules. Sin embargo, para la época, en 1900, era imposible comprar pantalones cortos azules, por lo tanto el Bayern se vio obligado a usar pantalones cortos negros, a los cuales llamaban azul marino. En sus inicios en el fútbol alemán era muy común que los clubes de fútbol se fusionaran. Con esto reducían los costes del Sport Club. No obstante, ambas entidades tuvieron que ponerse de acuerdo en cuanto al tema de la identidad del club. De este modo, el Bayern logró que el nombre, el escudo del club y la camiseta blanca se mantuvieran. Sin embargo, debieron utilizar pantalones cortos de color rojo oscuro. Dichos colores eran los del Múnich Sport Club. En ese contexto, el llevar pantalones rojos hizo que el Bayern fuera objeto de burlas, pues sus rivales decían a modo de chiste que los jugadores bávaros menstruaban. Fue así como el club decidió sacrificar su camiseta blanca, símbolo de su identidad, para vestir una roja, y así finalmente vestir un uniforme completamente rojo. Más adelante, el club agregó a su equipación rayas verticales de color azul o blanco. Bien, vamos a ver ahora cómo quedó reestructurado todo el campeonato alemán y en qué punto se queda el Bayern de Múnich justo después de la Segunda Guerra Mundial. Vamos a verlo. Como comentábamos anteriormente, con el fin de la Segunda Guerra Mundial, el fútbol alemán entró en una reconstrucción de muchas de sus estructuras e instituciones, y en ese sentido nace la Oberliga. La misma mantenía la modalidad de la Gauliga, pero buscaba en futuro cercano unificar y profesionalizar del todo el fútbol teutón. Sin embargo, debido al periodo de necesidad y catástrofes que atravesaba el país a consecuencia de la guerra, el fútbol tardó aproximadamente una década en volver a calar en las masas. Cabe destacar que el suceso que generó un punto de inflexión para el despunte definitivo del fútbol alemán fue la Copa del Mundo de 1954 disputada en Suiza. Pues en aquella cita mundialista, la selección alemana venía de superar una sanción puesta por la FIFA de no participar en el Mundial de 1950, por ser el país que comenzó el conflicto bélico. En ese contexto, el seleccionado germano aceptó y volvió 4 años después a la cita mundialista y se coronó por primera vez campeona del mundo tras vencer en la final a la poderosa selección de Hungría 3-2. Aquel partido es recordado como el milagro de Berna. En líneas generales, la década del 40 y 50 para el club bávaro significó un periodo lleno de más bajas que altas, dificultades económicas y deportivas. El equipo en ese tiempo volvió a descender de categoría. Bien, hasta aquí la historia del Bayern de Múnich parece ser que no era lo que ahora mismo estamos viviendo. ¿En qué punto empieza a ser uno de los equipos más potentes de Alemania? Vamos a verlo. Con la llegada de la década de los 60 nace una nueva era en el Bayern. Esa misma época coincidía con la creación de la Bundesliga en el año 63. El club bávaro no venía trayendo un buen rendimiento a nivel deportivo. La dirigencia del equipo optó por combinar jugadores experimentados con el talento joven. Fue así como debutó con solo 18 años Sepp Maier, mítico portero alemán que defendió el arco bávaro por 13 temporadas y participó además en 4 mundiales. En el 63 el Bayern terminó tercero en el campeonato de la Oberliga del Sur, por detrás del Nuremberg y de 1860 Múnich. Al terminar ese campeonato, todas las Oberligas de Alemania fueron consolidadas en una liga nacional, la Bundesliga. Entonces, la Asociación Alemana de Fútbol admitió 5 clubes por Oberliga del Sur, y a pesar de que el Bayern había terminado la campaña en el tercer lugar, la Asociación Alemana de Fútbol prefirió no incluir 2 equipos de una misma ciudad. En consecuencia, el club bávaro no participó en la primera temporada de la Bundesliga, sino que logró su ascenso un año después. En junio del 64 fue el primer partido de la ronda de promoción del Bayern para el ascenso a la Bundesliga ante el St. Pauli. Dicho encuentro fue el primer partido oficial de Franz Beckenbauer, quien para el momento contaba solo con 18 años de edad. Aquel encuentro era su primer partido con el Bayern. Además marcaría su primer gol en la victoria de 4-0 sobre el St. Pauli. Y ese mismo año, en el 64, el Bayern había fichado al delantero Gerd Müller, el mismo jugador que más adelante sería conocido como el Torpedo Müller. En ese contexto, el arquero Maier, el defensa Beckenbauer y el delantero Müller conformaron el eje del equipo bávaro, que posteriormente llevaría al ascenso definitivo del club bávaro a la Bundesliga. Al respecto, debido al gran rendimiento de los jugadores antes mencionados, el Bayern empezó a atravesar su primera época dorada. La misma empezó ganando la Copa de Alemania de manera consecutiva en los años 66 y 67. Luego lograron 3 campeonatos de la Bundesliga de forma seguida, en la temporada 71 a la 74. Para finalmente, la guinda del pastel sería que el club bávaro se convertiría en campeón de Europa en 3 oportunidades de manera consecutiva.
Bien, aquí vamos a hacer otro alto y vamos a ver cómo llegó el Bayern de Múnich a su actual estadio, el Allianz Arena. Tras su fundación, el Bayern jugó sus primeros partidos de entrenamiento en una cancha ubicada en Spielplatz, centro de Múnich, y sus primeros partidos oficiales los disputó en la zona de Terenz-Suisse. Un año después, en 1901, el club bávaro se muda a su propio campo, el cual estaba ubicado en la Clemensstraße, en el barrio de Schwabing. Años más tarde, al fusionarse con el München Sport Club, en 1906 el Bayern se traslada al estadio del MSC Leopoldstraße. Sin embargo, como el número de fanáticos que acudían a los partidos del Bayern iba aumentando, a principios de los años 1920, el gigante de Baviera tuvo que mudarse a diversos campos de Múnich en busca de un estadio que se acoplara a las exigencias. De este modo, en 1925, el club bávaro llega al Grünwald-Stadion, recinto que era la casa del otro equipo de la ciudad, el 1860 Múnich. Allí el Bayern permaneció hasta principios de la década de los 70. Esto fue así porque en 1972 el club bávaro se muda al Estadio Olímpico de Múnich, con capacidad para 60.000 espectadores, siendo construido para la Copa del Mundo de Alemania del 74. Finalmente, en 2005 se inaugura el Allianz Arena, estadio situado al norte de Múnich, que se construyó para el Mundial de Alemania del 2006. Y es desde el 2005 la casa del Bayern. El estadio tiene una capacidad aproximada de 70.000 espectadores. Bien, vamos a ver ahora dónde está el dominio constante del Bayern de Múnich. Es justo en este punto que vamos a empezar ahora. En líneas generales, se puede decir que el Bayern ha ido construyendo un dominio progresivo y constante como el mejor equipo del fútbol alemán. Así lo destaca el carrusel de títulos de Bundesliga que ha conseguido durante las últimas décadas, con tanta frecuencia. Su derbi, en español Derbi del Sur, es el partido de fútbol y la rivalidad que mantiene el Bayern con el Stuttgart, los dos clubes más populares del sur de Alemania. Esta rivalidad se debe en gran parte al enfrentamiento que ha habido históricamente, siempre por ser la mejor región del sur de Alemania. Bien, y hasta aquí el vídeo de uno de los clubes más importantes del continente europeo, que no solo ha funcionado y ha tenido grandes jugadores a nivel ofensivo, como pueden ser Müller, como puede ser Lewandowski actualmente, o Franck Ribéry, o Arjen Robben, por nombrar algunos, sino que también en líneas defensivas, en portería, con Oliver Kahn, con Manuel Neuer, con Frank Beckenbauer o incluso con Lothar Matthaus, ha sido uno de los clubes más completos y más regulares en lo que es la trayectoria del fútbol a nivel europeo. Así que nada, si te ha gustado el vídeo, suscríbete, que además es gratis y nos das ese apoyo, y nos vemos en los siguientes. Un saludo, chao.